Bom dia, essa é a cápsula número 3 para Human Art TV. Estamos criando um ciclo de vídeos com várias partes para explicar o que é a Dança Duende Network, como foi criada e como se ha transformado. Isto nos permite clarificar. O último vídeo tem subtítulos e se não hablas francês, não tuvimos tempo todavía de hacer la traducción, así que puedes traducir los subtítulos o quizás pedir a alguien que nos ayude en las traducciones hasta que tengamos tiempo de tratar de todo esto. Así que he explicado mi camino y en qué circunstancias he creado Danza Duende Network y he explicado las diferentes etapas de lo que antiguamente fue la fundación del enseñamiento. El enseñamiento es desde un proceso que consiste en vivir directamente experiencias por el cuerpo y por la creación de situaciones específicas que hacen con que el cuerpo sea utilizado de formas muy específicas para poner acento en percepciones específicas, percepción de emociones, del espacio, del tiempo, del cuerpo y de la mente. Y esto es lo que vivimos en la danza y es para entender mejor todos los estados posibles, que son todos los imaginables. Por la danza podemos encontrar la forma como manifestar por el cuerpo lo que percibimos en el espacio y en el tiempo, pero en el mismo tiempo la danza es la manera de sí mismo descubrir las cosas desde una percepción que no es intelectual y por eso son cosas misteriosas que no son posibles de explicar, ni puedo yo explicar de forma intelectual experiencias que tienen que ver con la conciencia profunda de la sensación del cuerpo. Y entonces la sensación, los huesos, los ojos, los oídos, las energías, el aliento y lo que pensamos y lo que vivimos. El objetivo de esta network es de introducir en todas las actividades, cualquier sean, la conciencia esta gracias a la danza, a través de la percepción que todo lo que nosotros hacemos siempre es como un tipo de danza. Es el estado en que estoy que define el hecho que estoy en el baile o no estoy en el baile. No hay una diferencia entre estar sentado y bailar, como por ejemplo, si yo voy a decidir aquí que yo sentarme aquí es una danza, no es que cambio en mi postura, es que mi conciencia en mi cuerpo se manifiesta más como conciencia de la danza. Y esto lo podemos vivir en cualquier momento del día y de la noche, y esto es muy diferente porque el entrenamiento es perpetuo y te animo a entrenarte de esta manera y entrenarte también de manera física, pero no vamos a decir que no tenemos tiempo porque tenemos siempre tiempo de ser vivos. La vida es una cuestión de tiempo. Cuando estamos muertos es que no hay tiempo, ¿no? Y así, para hablar de la danza duende, había tantas posibilidades de creación de situaciones y de maneras de utilizar el cuerpo para crear situaciones que para la gente que estudia conmigo, que para que ellos puedan crear enseñamientos basados en lo mismo que enseño yo, pero desde su propia experiencia, porque mi objetivo no es que sean igual exactamente a lo mío. Y entonces yo comparto algo que conozco, pero el objetivo es que los estudiantes y profesores puedan ellos mismos reproducir una experiencia personal y reconstruir todas las enseñanzas. Y entonces era necesario una definición global de la escuela, para que la escuela tenga esta libertad y esta creatividad, pero tiene que tener límites, porque de hecho no es cuestión que se haga de todo y no importa o qué. Y es fácil de entender, ¿no? Un ejemplo.
Si vas en un restaurante, en principio el cocinero ha elegido la comida y no ha puesto todo lo que le viene por la mano, todo junto, mezclado. Y esto es muy importante. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, la función entre cuerpo y mente necesita claridad, y esta claridad es muy importante. ¿Cómo yo podría hacer con que la libertad sea en el mismo tiempo clara, pero no sistemática, y considerando que es necesario que haya una metodología para la pedagogía y también el proceso personal libre de cada persona? Entonces, he dado una explicación muy sencilla que te voy a explicar. Espero que no sea demasiado largo, pero necesito un poquito de tiempo para explicar todo esto. Lo llamamos danza, duende. Danza, en español castellano, es la danza. Y la idea es bailar la vida. De hecho, a esta época no era moda decir esto. De cualquier manera, la idea es que puedes vivir tu danza plenamente, no es reproducir movimientos, gestos o enseñar algo, es vivir directamente algo en el escenario, pero que también esta danza del escenario penetra en tu vida cotidiana y hay un va y viene entre la manifestación artística pura de la danza como proceso de búsqueda artística, el hecho que quieres buscar la excelencia y por otra parte la excelencia muy sencilla de ser humano en la vida cotidiana que puede disfrutar de lo que descubres en el proceso artístico. Y esto es para danza. El duende, entonces, es una palabra que es también castellana y viene del mundo gitano. Es Federico García Lorca que hizo conocida esta palabra, duende, pero él ha utilizada más en el ámbito de familias gitanas, porque en las familias tradicionales en España los gitanos, como tenían que adaptarse a la vida social española, porque fueron obligados en España de integrarse a la sociedad. Es el único país de Europa, del mundo casi, a donde los gitanos fueron obligados a inserirse en la sociedad, y por eso que hay en España muchos gitanos en la sociedad profesional, artística, de los medios de comunicación y de las artes y de la tauromaquia también, y muchas cosas más. Es algo que no encontramos en otros países de Europa, porque en España fue realmente una obligación, una agresión total hacia los gitanos que los obligan a inserirse. Y entonces la palabra duende significa, en esta familia se dice que hay una cosa mágica que se pasa en el acto artística que va más allá que el cuadro habitual de la virtuosidad o de la excelencia del arte. Se trata de algo de profundamente humano que hace con que se experimenta una ausencia de división entre la persona que baila, que canta, que toca y quien es presente como público, y también la acción del artista. Entonces no hay dualidad y sentimos algo misterioso que no sabemos explicar y que nos hace sentir todos uno, y es mejor no explicarlo. Y para mí esta palabra duende era muy importante, porque mi enseñamiento trataba no tanto de pretender que podemos encontrar el duende, porque no es posible. Es el duende que quizás te encuentra si tú estás presente. Y entonces el duende te puede encontrar si tú estás disponible y presente. Y he querido hacer una extensión a esto porque me he dado cuenta que el duende en sí no es suficiente, porque yo sentía que cuando hacíamos el viaje desde la vida cotidiana hacia el arte, todo bien, pero cuando volvemos del arte a la vida cotidiana era mucho más complicado. Entonces, que si vamos a estudiar, por ejemplo, la gente de artistas que se conoce como gente con mucho duende, nos damos cuenta que son personas casi siempre que tienen vida muy complicada, muchos problemas y sufrimiento tremendo. Y este sufrimiento también
también es parte de la energía que utilizan, claro, para la potencia en su arte. Y para música y para danza, y hay muchos otros. Pero vamos a quedarnos sobre el acto artístico de palco, de escenario. Y estos dos aspectos del proyecto, la danza, entonces bailar la vida es duende, pero también el duende en la vida cotidiana. Y yo decía en esta época ya que tu vida tu danza es duende, porque no tu vida. Y esto es una de mis motivaciones para que las personas que entran en el proyecto tendrían muchas técnicas diferentes, más allá de la mía, técnicas que yo no tengo, por ejemplo. Era indispensable que yo tenga un cuadro que hace con que la gente puede juntar varias técnicas, pero que vamos a excluir todo lo que no es bienvenido. Por ejemplo, un cocinero siempre tendrá cuidado no solamente que la comida es muy buena, pero además es muy importante que la gente tenga buena digestión. No quiere el cocinero que la gente esté enfermo, ¿no? Es obvio. Y la idea aquí es que el artista tiene esta intención también. No solamente el público aprecia o no aprecia este arte, pero cómo este arte tiene un efecto sobre la salud y la mente y la energía de esta persona. Aunque este arte le mueve o le conmueve, pero que sea algo que la hace crecer, que le da la posibilidad de entrar en algo más profundo de su humanidad. Gracias al acto artístico, esto es muy importante. No tiene nada que ver con pautas morales, tiene más que ver con el hecho que cada uno por sí mismo se siente responsable de esta dimensión y de darse cuenta que lo que estamos presentando es adecuado cada vez más en armonía con nuestra verdadera intención, la motivación más interior. Parece muy sencillo, pero acaba por no ser tan fácil. Y la simplicidad al final es el resultado, claro. Y es el último nivel de todos los estudios, el espíritu de principiante. Es volver a la total inocencia después de haberte acostumbrado a tener esta disciplina en ti para que tu libertad sea totalmente natural. Y es una libertad favorable a la alegría, al tiempo, a la estabilidad en el tiempo, que puedes envejecer, puedes estar enfermo, puedes atravesar los estados más complicados de la vida, pero es posible bailar a través de cualquier tipo de situaciones de la vida. Entonces, estos tres pilares que yo he creado para encuadrar esta escuela son tres pilares que he llamado, y entonces esto nos da un cuadro para todo lo que creamos. Podemos crear muchas cosas, por ejemplo, bautismos, casamientos, o podemos crear una danza muy seria, o podemos hacer una conferencia, dar clases, puede ser teatro, puede ser tango, son muchas cosas diferentes que puede ser. Los tres pilares son la libertad, el rigor y la virtud. Estas tres palabras son prácticas porque son generalmente palabras similares en francés, en español, en portugués, en italiano. Libertad, virtud y rigor, es muy parecido. Pero en inglés es un poquito diferente, pero da igual. Entonces, el rigor parece rígido, pero era porque a la gente no le gustaba disciplina, y también para hacer como un va y viene con la línea recta y el redondo. El recta es del rigor y el redondo de la libertad. Y la gente en esta época, yo creo que aún todavía no les gustaba la palabra disciplina.
Y pensé, rigor es como que cuando vamos a una ceremonia tenemos un vestido de rigor. Es como la idea más que la celebración es una situación en que te vas a hacer elegante, te vas a poner, por ejemplo, bonito o linda, porque haces este esfuerzo para que tu libertad siempre se expresa dentro de un proceso fresco. Y la virtud es más bien la palabra que fui a sacar desde las cualidades de las plantas. Por ejemplo, una planta tiene cualidad para curar o estas mismas cualidades pueden ser un veneno. Esto depende de cómo utilizamos la sustancia y en cuál cantidad la utilizamos. Y esto es una analogía con las emociones y cómo nosotros manejamos nuestras emociones. La libertad. Entonces vamos a hablar de la libertad cuando somos libres. ¿A dónde? Aquí la libertad es aquí y ahora. Y entonces es en todo lado siempre es realmente el fundamento de la danza duende. Es un proceso interno de la libertad y eso es muy importante porque esto quiere decir que el artista es libre y siempre vuelve a la punto de partida. Aquí y ahora es el punto de partida. Esto no es romántico, de color de rosa, ¿no? Porque el proceso humano es un conocimiento profundo y certeza de la libertad interior que nos protege de todos los dramas de la vida, como por ejemplo Viktor Frankl lo dice en su libro sobre sus experiencias en los campos de concentración, y es para decir que la libertad no es una idea fantasista, es una cosa una sensación interna de dignidad real, verdadera, y que como ser humano podemos cultivar este espacio y este tiempo interno ilimitados. Es una sensación que el tiempo es infinito y esto y el espacio lo podemos sentir en la danza y cultivar esta sensación en la danza, el espacio y el tiempo. La libertad trabaja el espacio y tiempo desde la perspectiva del inmenso, de la ausencia de límites, de la riqueza, de la plenitud y de la vacuidad. En el mismo tiempo es que el espacio del tiempo se puede volver inmenso, aunque sea solamente un segundo, nos aparece como muy largo. En danza duende, todas las personas tienen que jamás perder de vista esta libertad y siempre tener esta sensación de la libertad. La gente es libre, tiene pensamiento libre. Las posibilidades creativas son libres. Ahora el rigor parece lo inverso, ¿no? El rigor aquí es una visión del espacio-tiempo desde tu perspectiva relativa. Por ejemplo, el espacio es inmenso, infinito, como el cosmos. Es limitado aquí por la pared y por las características de este lugar, a donde que si voy a bailar, quizás estoy en contacto con lo infinito del espacio del tiempo, pero al mismo tiempo mi cuerpo sabe que hay una pared detrás de mí y puede bailar con estos elementos muy importantes. Y la forma de mi cuerpo fuera y dentro, mi cuerpo interno, tengo que conocer mi cuerpo interior y las funciones de este cuerpo. La gestión, por supuesto, del cuerpo en relación con el peso y la gravedad. El trabajo del aliento lo ha hecho todavía mucho más potente. Este rigor en relación con el aliento y con el ritmo dentro del espacio, el tiempo. El tiempo es elástico, claro, un segundo parece mucho y después un año parece nada y con la edad parece cada vez menos tiempo, que pasa rápido. Pero cuando trabajamos con el ritmo, es la manera como espacio de silencio. Es un silencio intrínseco a los sonidos y puedes medir estos espacios, como por ejemplo aquí.
O podemos tener esto. Así tenemos una manera de vivir el ritmo y este ritmo es indispensable. Esta definición del rigor lo he dado como armonía y ritmo. Armonía, lo que quiero decir es no la belleza subjetiva de lo que me gusta, es más bien la idea que la armonía tiene que ver en el ámbito del ser humano. La salud, como la buena salud del ser humano en relación a su cuerpo, a su mente y a su energía. Te doy un ejemplo muchas veces, que digo a menudo. Es que comemos por la boca y luego hacemos caca por el anus y no hacemos lo inverso, y si hace el inverso es porque hay un problema de salud o necesitamos terapia. No entres la comida por el anus y no haces tus necesidades por la boca, y esta armonía de las cosas es porque las cosas naturalmente danzan de una manera. El planeta gira de un lado, el sol se levanta a una hora concreta todos los días y luego se pone el sol. Y cuando esto está perturbado, y es lo que nos toca, que está perturbado ahora, esto va a traer más complicación, problemas de salud y disarmonía. Esto es muy importante porque en el cuadro artístico, en mi tiempo de juventud, esto no era muy evidente, porque hemos pasado artísticamente de un exceso de apego al estético a un exceso de apego a no importa o qué, y la gente podría entrar por el escenario e intentar hacer coco por la boca, y a mí me parecía que no era muy interesante. Porque en este caso no cuidamos de cómo la energía tiene una influencia sobre el público y sobre las personas. Es como el ejemplo que te he dado del cocinero. Esta armonía es muy importante y al mismo tiempo esta armonía no significa que no podríamos, en el caso de Danza Duende, hacer cosas totalmente increíbles o mismo chocantes. Claro que sí. Es más entender que dentro de la audacia que tendríamos, en el mismo tiempo tenemos conciencia de cómo influimos en la salud, que vamos a levantar quizás energías difíciles, pero algo que se va curando. Que de una manera u otra, esto es parte del estudio, no puedo explicar todo aquí, pero que esta energía que se levanta es una energía de curación. Son experiencias que se hacen en talleres por los profesores de toda la red y que no puedo explicar verbalmente. Entonces, estábamos hablando de rigor, es armonía y ritmo. El ritmo es que en cada momento hay mi corazón, la pulsación del ritmo de la presencia. El tiempo, claro, infinito y la sensación del tiempo infinito y el ritmo en este tiempo, la pulsación de mi corazón, de mi cuerpo, el sol que se levanta y se pone en horarios específicos, las estaciones que se suceden en un ritmo siempre recto. Correcto. Y la luna también hace su viaje en relación con un ciclo y una velocidad y un tiempo que se repite. Y en general, las pulsaciones orgánicas son bastante regulares, pero con momentos de cambio. Hay siempre una cosa, y es la diferencia entre una máquina y un percusionista. Una máquina te hace bum, 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 y tu corazón intenta hacer como la máquina, no es muy bueno además, pero un percusionista es un ser humano, tendrá siempre esta imperfección que hace que su ritmo tendrá pequeños cambios que hace con que la vida, la pulsación de la vida es viva, orgánica, no es mecánica y no es lineal. Repito, para que no te pierdas, la libertad, el espacio y el tiempo infinito y que aquí y ahora, el rigor es dentro del espacio-tiempo hay armonía y ritmos. La virtud
de planta es la cualidad, nuestras cualidades intrínsecas pueden circular y el cuerpo se libera y todo en el cuerpo hace con que, como todo está vinculado, el redondo y el recto de la libertad y del rigor pueden juntarse creando un tercer valor. Y esto es el misterio. En algún momento el ser humano en el acto artístico se da, se regala y algo pasa que no sabemos qué va a ser, ¿no? Y cuando te entrenas en la lucidez, pero que al mismo tiempo tienes la verdadera libertad que te permite la trance. La trance es atravesar, pasar a través de. No te quedes en la superficie, no. Entonces la libertad y el rigor te dan un va y viene, el tercer elemento que es muy misterioso, imprevisible. El artista tiene que estar disponible y presente para esta virtud y no puede controlar esto, solamente puede estar dispuesto y canalizar. Es el aliento, es el duende, es el aliento de la vida y no es... No, es el aliento de la conciencia profunda, la ausencia de separación entre todo lo que es vivo. Hay un momento que ya no puedo yo como artista sentir que soy una persona que no tiene ningún vínculo con nada en la vida, en el mundo, y que no esté vinculada a todo el mundo. El solitario es el artista, pero el solidario es el espíritu de todo su trabajo. Hay algo en su obra que es la manifestación de la sociedad, de su mundo. Es por decir que lo que estoy explicando, la sociedad se manifiesta a través del artista. El artista, él da las semillas de lo que será la próxima sociedad. Y todos los artistas en todo el mundo entero participan a la producción de los símbolos. Los símbolos son la fuerza más potente para los seres humanos. Lo que me quería salientar es que el artista es un ser que quizás le cuesta ganar dinero y que le cuesta que le conocen. Quizás le cuestan que le gusta lo que hacen, sobre todo cuando es sincero en su obra y genuino. Pero al mismo tiempo, de cualquier manera, cualquier cosa que haga es muy importante para las generaciones futuras, lo que él está haciendo. Aunque la generación solamente se dan cuenta después de su muerte, es que todo lo que el artista hace es como si la historia del mundo, de la sociedad, se canaliza en esta persona y esta persona lo que va a regalar tendrá influencia en la próxima gente multiplicando por todos los seres. Así que en el caso de la danza es muy inmediato porque la danza no se puede reproducir. Sobre todo en nuestro trabajo, y esto en el futuro quiero hablar de ello. Quería que la gente que trabaja conmigo y los profesores se dan cuenta siempre de algunas cosas que a veces nos olvidamos mucho. Lo que la persona... perdona que me he perdido aquí. Lo que la persona manifiesta como artista es el fruto de todo lo que ha trabajado. Pero hay algo más, hay toda esta generación de su tiempo, o sea que soy yo, pero también es algo más allá de mí. Y por eso que hay un momento que cuando te pongas al servicio de esta dimensión, entres en el misterio y te libera de esta necesidad perpetua de confirmaciones de los demás, que la gente dice que tienes que ser la mejor o que tienes que mirarte en el espejo. Esto te va a ayudar mucho. Y con la edad todavía más, la edad en este caso es un más, porque cuando somos jóvenes ya está, tenemos mucha energía, tenemos que ser guapos y todo, pero con el tiempo y con la edad
y la madurez, 20, 30, 40, 50 años, el artista puede realmente regalarse totalmente al arte de la vida, que es el suyo. Si bailas, depende de las cosas dentro de ti que son las más cercanas realmente de tu corazón. Podría ser simplemente hacer vídeos, hacer websites, conducir coches, escribir libros. Sinceramente, el artista, desde mi punto de vista, no se reduce simplemente a disciplinas que hemos creado para hacer categorías, que el Ministerio de la Cultura te da dinero o no te da dinero. Yo creo que realmente el ser humano tiene un principio de artístico que es de dar algo de poesía y algo particular dentro de cualquier función, que sea cocinar, conducir, cualquier cosa que hagamos. Lo que viene del corazón más profundo en la acción de lo que estamos haciendo ahora. Por eso que todo en Danza Duende es acción. Y esto también voy a comentarlo más en los próximos vídeos. Es que es todo acción. Esto es el número 3, que está acabando ahora. Danza Duende siempre es acción. Libertad, rigor y virtud se expresan aquí y ahora, con una conciencia de la relatividad del espacio-tiempo donde estás, tu cuerpo, y abriéndote, haciéndote disponible a la virtud de la situación y de tu propia manera de vivir. Perdona que tengo tos, que estoy con gripe. El próximo vídeo será para explicar cómo la Danza Duende Network, con libertad, rigor y virtud, cómo ella se ha transformado en una flor, como una margarita, que es una red, cómo ha vivido, cosas aparecen, desaparecen, y en qué punto estamos ahora. Y es el próximo vídeo, y al final voy a explicar el proceso de la Universidad de Coreografía y la Translucid Dance. Siempre puedes encontrarme en rajimudra.com y nos puedes encontrar todos en duendenetwork.com y además puedes encontrar todos los textos sobre la danza duende en danzaduende.org. Adiós.